La información es el commodity más valioso. Así es, la información no deja de ser data. ¿Y cómo se transforma la data en inteligencia? ¿Cómo se transforma la información en inteligencia y por ende en sabiduría? Mediante la experiencia. Eso no es algo que yo les pueda enseñar, tipo paso por paso, pero puedo darles algunos consejos. Por ejemplo, el caso de la CIA, a grandes rasgos, un activo que se use luego en inteligencia humana, es decir, recolectar secretos, porque se entiende que los secretos tienen valor y que tenerlo, si uno los tiene, te da una ventaja sobre los demás. La información es el commodity más valioso. Bueno, en general el perfil de la gente que finalmente es seleccionada no son personas que tengan vínculos muy estrechos porque desconfían, no confían en nadie, en política, en inteligencia. No existe tal cosa como los amigos. Por eso me llama la atención cuando hablan de cosas muy reduccionistas que son sensacionalistas, ¿no? Es para captar, llamar la atención partidaria, que hablan de anglosionismo. Eso, bueno, si vamos a hablar en serio, vamos a hablar en serio, pero no pasa en la realidad. Amén que hay una larga historia de Israel metiendo topos en la CIA y que la NSA ahora monitorea a Israel. La verdad es que todo el mundo espía a todo el mundo y nadie confía en nadie. No hay tal cosa como la amistad. No existe la amistad. Está sobrevalorada. Bueno, ¿a qué voy? Por ejemplo, si a mí me llega la información, yo de Estados Unidos, que hay un revoltoso en, pongamos, Francia, que está planeando un atentado en Estados Unidos, yo lo que voy a hacer es utilizar inteligencia humana para robar secretos. Robarle información a este hombre en Francia y no le voy a comunicar al gobierno de Francia. Aunque en teoría Francia es mi aliado, es Occidente y todo, bla, bla, bla. ¿Y por qué? Porque en realidad no se sabe quién juega para quién. Y por más que haya en teoría, acuerdo de que Australia, Estados Unidos, Inglaterra no se espían entre sí, bueno, trust no one. La, la particularidad de la inteligencia overseas es esta capacidad de lograr conseguir secretos, ¿no? Y luego, bueno, todo en inteligencia tiene que ver con prioridades, para que luego el ejecutivo pueda tomar políticas acorde. Siempre que hay un error en inteligencia tiene que ver con prioridades y con qué otra cosa, con no saber leer la situación, los personajes, etcétera, etcétera. Cuando empieza Bastardo sin Gloria, vieron que el personaje dice, ¿por qué soy el cazador de judíos? Porque yo puedo pensar como un judío. Eso es muy importante. Por ponerles un ejemplo. ¿Qué fue lo que pasó con Saddam Hussein? Ninguno de los dos, ni Saddam Hussein, ni el gobierno de Estados Unidos, pudo comprender, entender la imagen, o sea, la mentalidad del otro. A grandes rasgos, ¿no? Por ejemplo, Saddam Hussein había tenido armas de destrucción masiva, pero las destruyó en el 91 y había dejado de producir nuevas. Pero él está en las conversaciones con sus propios camaradas. Amén que entendía que la honestidad no pagaba, no servía de nada, que eso es certero. Creía que dar una imagen de que todavía tenía esas armas químicas, que le hizo creer a propósito a la comunidad de inteligencia que las tenía, lo iban a favorecer porque no quería verse débil. Y eso, amén que había llegado a un punto que había empezado a hablar como mis compatriotas, que la CIA estaba detrás de todo. Y eso no se dan cuenta, que lo pone a uno en una situación de debilidad. Al darle tanta entidad a una agencia de inteligencia,
amén que se muestra a uno como en inferioridad de condiciones, le nubló el juicio, vio conspiraciones de más, no le hizo ningún favor. Y Estados Unidos nunca logró entender en ese conflicto la imagen de Saddam Hussein. No lograron entender que ya no era el hombre de hace unos años, estaba más preocupado por escribir poesía que, que por la cuestión de las armas químicas. Lo que ocurrió es que sí hubo más de un desertor al régimen de Saddam Hussein, científicos, etcétera, que por una cuestión transaccional, porque querían ir a vivirse a un suburbio de los Estados Unidos, dieron información falsa. Falló la inteligencia. La inteligencia es lo que te permite, con la experiencia, discernir qué es verdad y qué no lo es. Y no pudieron entender la imagen de Saddam Hussein. Y a la vez, Saddam Hussein generó adrede una imagen errónea de él mismo que no lo favoreció. Y esta cuestión de observar, yo lo que hago es observar mucho, ¿no? El comportamiento y tratar de comprender cuál es la concepción del mundo que tiene la persona a la cual le querés quitar secretos o tomar ventaja. Es muy importante. Voy a darles un caso de algo que ocurrió estos días. La cuestión está del pesebre, de estos pelmazos que hicieron la parodia. En primer lugar, me pareció algo muy errado cuando los que quieren criticarlo retuitean lo que están criticando. Lo único que haces es distribuir el video aún más, que sí, era denigrante. Eso no lo tendrían que haber hecho. Segundo, esta cuestión del católico de responder como respondieron, lo único que hace es empoderar aún más la imagen sobrevalorada que tienen los judíos de sí mismos. No los ofende que los llamen que están detrás de todas las conspiraciones, y créanme que yo sé que eso no es así. No es esa entidad misteriosa, importante, Israel, que muchos creen que es. Pero bueno, se siguieron los comentarios usuales, de que no, esto, porque había un par de apellidos rusos, no, los judíos, y las típicas frases, ¿no? Que yo sé que al judío no le ofende, se siente importantísimo con esas frases. Y ahí cayeron en el juego en el cual se siente tan seguro el que ustedes querían ofender. Empezaron a atajarse en el antisemitismo, etcétera, 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 y los católicos continuaron con su estúpida estrategia de decir, bueno, pero si ustedes mataron a Jesús. Y bueno, ya les hicieron todo el trabajo a los demás, que además de sentirse los titiriteros del mundo, ahora apelaban a la victimización y ustedes se lo remarcaban. Y es lo que ellos esperan que hagas, que les digas que se están victimizando. No, así no había que responder. Primero, lo ideal no era retuitear el video. No, basta, que no se viralice más esa infamia. Segundo, ¿no vieron cómo le respondí yo a una mujer que puso, no, yo, que esto lo hizo ¿cómo se llama? La DAIA, ¿por qué nos acusan a nosotros? Y yo, ¿cómo le respondí? Es cierto, los judíos no son tan importantes. Y no pudo ni insultarme. Y yo sé que ese comentario mío le dolió en el alma. Lo ideal hubiese sido escribir algo así. Occidente no por nada es Occidente, porque el cristianismo no responde de la misma manera que los salvajes de los médanos. Por algo Medio Oriente nunca tendrá paz. Yo respondí 2-3 veces a algunos judíos de esa manera y no pudieron decirme nada. Y yo sé que mi comentario les dolió. El de ustedes no. Y entraron en el juego en el cual ya se sabe que van a responder y dan la imagen
chabacana que el judío quiere que tengan de ustedes. Que terminan hablando de lo que ellos quieren que ustedes hablen. ¿Y cómo es que yo me doy cuenta de eso? Porque yo observo. Yo sé cómo piensa un judío, un liberal, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que yo pienso, bueno, no viene a cuento porque ya saben, no hay que confiar en nadie. In Bahrain, steps have been taken toward reform and accountability. We're pleased with that, but more is required. America is a close friend of Bahrain. We will continue to call on the government and the main opposition bloc, the Wefaq, to pursue a meaningful dialogue that brings peaceful change that is responsive to the people. We believe the patriotism that binds Bahrainis together must be more powerful than the sectarian forces that would tear them apart.